¿Tú sabes algo? Yo estoy a la expectativa de, como dice la canción de New Wine, vientos de gloria. Huele a vientos de gloria. Usted sabe algo que, antes de comenzar el mensaje, quiero, ¿verdad? Ustedes conocen mi estilo de predicar, ¿verdad? Soy un predicador que me gusta pues, establecer principios, ¿verdad? No soy un predicador de agitar. Y antes de comenzar el mensaje quiero decirles que esta palabra lleva en mi espíritu hace mucho tiempo. Llevaba hacía más de 2 semanas forcejeando con el Señor, porque pensaba que era cosa mía esta palabra. Pero resulta que a medida que se acercaban los días, la palabra se volvía más y más fuerte. Llegaban días en los que me arrodillaba a orar y lo único que trataba de orar, pero no podía porque esta palabra venía a mí constantemente. Yo creo que usted entienda algo muy claro, que Dios va a traer un avivamiento sobre esta casa, pero es necesario que antes de que Dios desate el avivamiento sobre esta casa, y no solamente sobre esta casa, sino sobre toda la iglesia en Puerto Rico, Dios primero va a trabajar con el carácter de la iglesia. No sé si me estoy dando a entender. No es, sería imposible que Dios depositara sus tesoros en un vaso que todavía no está listo. Dice la Escritura que Dios ha depositado todos sus tesoros en vasos de barro. Pero para que usted entienda el proceso en el que un vaso es formado, requiere taller, requiere trabajo, y muchas veces es necesario pasar por un proceso. Y mientras yo estaba orando y tenía estos tiempos en los que el Señor me estaba lanzándome esta palabra, sentía como la iglesia en general tiene la necesidad de que Dios trabaje con ella. La crisis que está afectando el mundo, no podemos negar que ha afectado a la iglesia también. No podemos tapar y decirlo con la mano. Pero ciertamente Dios está llamando la atención, no solamente del mundo, está llamando la atención también de su pueblo. Porque no podemos entregarle algo a una persona de mucho valor si primero la persona no entiende el valor de lo que se le ha de entregar. Al hermano Eduardo, que es policía, él sabe que antes de que se le hiciese entrega de su arma de reglamento, él primero tuvo que entrenar y se lo tuvo que adiestrar no solamente en el uso del arma, sino en la responsabilidad que conlleva ese arma de reglamento. Que ese arma de reglamento tiene el poder para salvar la vida o para quitarla. No estamos entendiendo, ¿verdad? Y dentro de este tiempo que llevo orando al Señor y decía: Padre, ¿estás seguro que quieres que lleve esta palabra? Es una palabra que, aunque es confrontativa, pero es una palabra que nos trae a nosotros la certeza de que Dios nos está preparando para algo muy grande. Quiero que me entienda que Dios nos está preparando para algo muy grande. Por eso es que dice el apóstol Pedro que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que estamos pasando. Y dice también la Escritura que esta breve y leve tribulación solo produce en nosotros un mayor peso de gloria. Entonces podemos concluir que es necesario que la iglesia pase por un proceso. Es necesaria la crisis que está aconteciendo hoy día para que esta crisis, a través de esta crisis, Dios forme el carácter de la iglesia y se abra paso entonces al más grande avivamiento que Puerto Rico y que la iglesia jamás haya experimentado. Yo soy muy creyente, muy fiel creyente de que en los tiempos postreros la gloria de la casa de Dios será mayor que la primera. Yo estoy muy consciente de que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu como nunca antes. Y el que nunca ha profetizado, profetizará. Y el que nunca ha soñado sueños, soñará. Y el que nunca ha visto visiones, verá visiones.
Pero hay algo que nosotros tenemos que entender como iglesia, como cuerpo de Cristo, es que es necesario que se haga la voluntad de nuestro Padre y no la nuestra. Por eso cuando Cristo oró al Padre, dándole ejemplo a los discípulos de su oración, dijo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y antes de Cristo ser arrestado y juzgado, dijo: Padre, pásate en esta copa si es necesario, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y hay algo que debemos de mantener muy claro, es que para que el pueblo de Dios sea exitoso, tiene que estar seguro de que está bajo la voluntad de Dios. Tenemos que entender que es necesario que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Dice la Escritura: no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice también la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces yo creo que la iglesia, todos, y hablo de la iglesia general a nivel de Puerto Rico, tiene que entrar en una reforma en la que tiene que hacer una introspección. ¿Qué es una introspección? Es un autoanálisis. La iglesia tiene que entrar en un tiempo de autoanálisis y decir: ¿cómo estoy andando? ¿Cómo me estoy proyectando? ¿Estoy siendo efectivo en el trabajo que estoy haciendo? ¿Estoy andando bajo la cobertura de Dios? Porque permítame decirle algo: andar bajo la voluntad de Dios es andar bajo la cobertura de Dios. Aquel que se mueve bajo la voluntad de Dios siempre contará con su favor y con su gracia. Por eso aquí el libro de Lucas capítulo 11 verso 2, puede buscarlo, hace esta oración y es muy sencillo. Lucas capítulo 11 verso 2 dice: esto fue un momento en el que los discípulos le dijeron al maestro: maestro, enséñanos a orar. Y yo me voy a enfocar en este verso, en el verso 2, donde dice: y les dijo, cuando oréis, decid, les dando una orden de cómo deben de orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y precisamente ese es el tema de este mensaje: que se haga tu voluntad. Padre eterno, oro aquí en el nombre de Jesús. Aleluya. Te doy gracias primeramente, Padre, por este tiempo, Señor, ante tu presencia. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre eterno, por lo que nos estarán viendo, Padre Santo, a través de las redes sociales, Señor. Te pido, Padre, que en este tiempo, Señor amado, no sea mi sabiduría, Padre, ni mi entendimiento, Padre, manifestándose en esta plataforma, Dios, sino sea la sabiduría de tu Espíritu Santo, Dios. Casi, Padre eterno, como yo he sido, Dios mío, confrontado con esta palabra, Padre, pero he sido también edificado, Señor. Sea así con tu pueblo, Señor amado. Porque si hay una certeza, Padre, es que viene un avivamiento muy grande sobre esta tierra, Padre. Un avivamiento muy grande sobre tu pueblo, Señor. Pero también, Padre, tienes la intención, Señor, de trabajar con tu iglesia, Padre eterno, para formar su carácter, Padre eterno, y para prepararla, Padre eterno, para que cuando venga este avivamiento, Señor amado, oh Dios Todopoderoso, no solamente Dios afecte a la iglesia, sino que afecte, Padre eterno, al mundo entero, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre. Bendigo tu nombre, Padre eterno. Amén y amén. Bien, vamos rápidamente a entrar a algunas definiciones. ¿Qué significa reino? Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Todos los habitantes de ese reino se sujetan a las leyes y a los decretos de ese rey. Y como usted sabe, nosotros estamos sujetos al reino de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la Escritura en el libro de Hebreos que hemos recibido un reino inconmovible. Voluntad es el deseo o intención o cosa que se desea. Cuando decimos hágase tu voluntad, le decimos al Señor, decimos: Padre, que se cumplan tus deseos con nosotros, que tus sueños se hagan realidad con nosotros, que se haga lo que tú quieres con nosotros. Y cuando dice venga tu reino, es decir, que se establezca tu autoridad, tu gobierno y tu dominio. Cuando decimos hágase tu voluntad, se trata de que ya no es lo que yo quiera o lo que yo crea, sino es que para el que hace esta declaración
sabe que su voluntad es agradable y es perfecta. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso tenemos que hacer lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, donde dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero establecer algunos principios mediante este texto bíblico. Lo primero que dice: no os conforméis. La iglesia no está en tiempos para estar conformándose. Yo creo que estos no son tiempos para nosotros decir que hemos logrado lo que teníamos que lograr. Por eso el apóstol Pablo, en el momento pico más exitoso de su carrera, él dice: no que ya yo haya alcanzado todo. Escuchen esto, sino que dice que con paciencia prosigo para hacer aquello por lo cual Dios me ha hecho, Dios me ha escogido. Porque yo creo que hay un problema dentro de la iglesia en general, y es que se ha entrado un espíritu de conformismo. Nos hemos conformado con simplemente venir y reunirnos, adorar, aplaudir, levantar las manos y ya. Escuchamos el mensaje del pastor, nos gozamos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando salimos del servicio, volvemos a una vida cotidiana. Y perdónenme si esto suena fuerte para algunos, pero es muy difícil cuando estamos en el culto. Es muy fácil levantar manos, es muy fácil ser luz en medio del culto, es muy fácil ser luz entre cuatro paredes. Pero qué difícil es cuando salimos afuera y el mundo no sabe reconocernos. El mundo no puede reconocer la luz de Cristo en nosotros. Eso es muy difícil. Eso es muy triste, pastor. Yo no lo digo porque esté sucediendo aquí, porque yo creo que yo me estoy dirigiendo a una iglesia que es madura. Pero es difícil cuando salgo afuera, me encuentro con gente que son hijos de Dios, pero es muy difícil reconocer la luz en ellos, porque salen con un camuflaje, porque solamente les basta venir a la iglesia, adorar, levantar las manos, tener sus 5 minutos de gloria, y cuando salimos ya no necesito nada más. Ya yo estoy bien. Pastor, yo vengo los domingos y con eso es suficiente. Yo vengo los domingos, escucho el mensaje del pastor y eso es suficiente. Y creo que tenemos un problema muy grande con eso, porque eso no es suficiente para tener éxito en la vida. Segundo, debemos ser transformados. No podemos seguir viviendo y hablando y recordando las glorias pasadas. Tenemos que enfocarnos en el ahora y en la gloria postrera, que es mayor que la primera. Creo que muchas veces la limitación de la iglesia en general es que vive aferrada a las glorias pasadas. El jueves pasado, cuando la pastora Madre predicó, se habló sobre el gran avivamiento que hubo en Puerto Rico para el año 1916. Y se habla mucho, fue un tiempo maravilloso, amén, gloria a Dios por ese tiempo. Pero ese tiempo ya pasó. A mí me choca demasiado cuando escucho personas. Yo me acuerdo cuando Dios sanaba a la gente. Yo recuerdo aquellos días en los que Dios... Pero es que la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. La Escritura enseña que Dios es el eterno y yo soy. La Escritura me enseña que Dios no ha cambiado, que Él no ha menguado. Dice la Escritura que su brazo no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Entonces, ¿por qué vivimos aferrados a las glorias pasadas? Tenemos que transformarnos, tenemos que renovarnos continuamente para estar expectantes a lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy y en el futuro. No se trata de lo que Dios hizo en el pasado, se trata de lo que Dios quiere hacer hoy. Y cuando hablo hoy, es desde este momento hacia el futuro. Renovando nuestro entendimiento. Como ya les expliqué, no debemos estar aferrados a lo pasado. Dijo el Señor que tú no puedes remendar una tela vieja con un pedazo de tela nueva.
Porque cuando venga el pedazo de tela nueva y se encoja, arruina el vestido completo. Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuando estás expectante de lo que Dios quiere hacer, cuando estás alerta a lo que Dios quiere hacer, estás constantemente reflexionando, orando en tu interior: Señor, ¿qué tú quieres hacer? Señor, yo quiero ser parte, yo quiero participar. Tenemos demasiados espectadores en la iglesia, tenemos pocos partícipes de la gloria. La iglesia necesita más partícipes de la gloria venidera, de la gloria que está reservada para hoy. Hoy. Porque yo estoy convencido, pastor, de que lo que viene es un peso de gloria que nunca se ha visto antes. Si usted piensa que en años pasados Dios hizo cosas grandes, prepárese, porque lo que Dios tiene preparado es mucho más grande. Pero la iglesia tiene que comenzar a renovarse, porque la voluntad de Dios, amado, es agradable y es perfecta. Que mucho trabajo nos cuesta movernos bajo la voluntad de Dios, que mucho trabajo nos cuesta ser fieles a Dios, porque cuando todo está bien nos volvemos autosuficientes y nos volvemos independientes. Y eso es muy peligroso, iglesia. Cuando tenemos sentido de autosuficiencia, es como si usted deja a una niña como Leilani a que cocine arroz con habichuela. La dejaste sola a que cocine arroz con habichuela. Puede causar un accidente, le puede costar una lesión, le puede costar la vida. Eso sucede cuando creemos que somos autosuficientes. La iglesia necesita constantemente entender que fuera de Dios nada puede hacer, que fuera de la voluntad de Dios nada puede hacer. Es bueno hacer estrategias, es bueno hacer estrategias, es bueno trabajar, es bueno estar diseñando constantemente, pero tenemos que estar continuamente reflexionando, tenemos que estar continuamente orando y metidos en la presencia del Señor para asegurarnos de que lo que nosotros queremos hacer esté dentro de la voluntad y del plan perfecto de Dios. Porque eso nos garantiza el éxito en todo lo que hagamos. Por eso es que Dios, cuando llama a Josué a llevar al pueblo a la tierra prometida, le dice: no te apartes ni a izquierda ni a derecha de esta ley, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entonces, para nosotros es muy fácil ver cuando las cosas están marchando bien, comenzar entonces a tomar atajos, porque pensamos que a nuestra manera las cosas pueden ser mejor. Entonces comenzamos a enfrentar procesos y tropiezos que son innecesarios. Porque permítame decirle algo: cuando usted va bajo la voluntad de Dios, sí va a haber oposición, sí va a haber proceso, pero andar bajo la voluntad de Dios le garantiza a usted el éxito y que va a llegar al otro lado. Escúcheme bien. Ahora, cuando yo comienzo a tomar atajos y comienzo a moverme en otras direcciones que no es la que Dios me llamó, comienzo a enfrentar tropiezos que son innecesarios. Se me hace el camino más difícil, fracaso una y otra vez, llegan las frustraciones, entonces se nos hace muy fácil echarle la culpa al diablo. Pastor, a veces hay gente que está toda la vida echándole la culpa al diablo, haciéndole guerra al diablo. Oran 1 hora y 50 minutos están haciéndole la guerra al diablo, porque no andan bajo la voluntad de Dios. Porque cuando tú sales de la voluntad de Dios, tú estás fuera de su cobertura, tú estás fuera del cerco que Él hizo a tu alrededor. Por lo tanto, te vuelves extremadamente susceptible a los ataques y a las trampas del enemigo. Escúcheme bien. Hay procesos que vienen, hay oposiciones que vienen, pero si tú andas bajo la voluntad y el diseño de Dios, tú vas a tener éxito. Pero cuando te sales de la voluntad de Dios y comienzas a tener frustraciones, comienzas a tener fracasos, es muy difícil que tú puedas tener éxito. Tendrás la misma batalla constantemente hasta que entiendas que tienes que entrar al diseño de Dios. Andar bajo la voluntad de Dios es andar bajo su dominio, bajo su autoridad. Cuando tú andas bajo la voluntad de Dios,
sin importar cuánto tú estés avanzando, siempre contarás con su favor. Hay un problema muy grande, y es que a veces hablamos demasiado de unción. Y yo le voy a decir esto: la unción sin carácter es muy peligrosa. Unción sin carácter es muy peligrosa. Porque si yo recibo unción de parte de Dios y yo veo que yo le ministro a la gente y la gente se cae y habla lenguas y se sanan y suceden cosas, pero yo no tengo carácter, de repente la unción que Dios me ha dado se me va a subir a la cabeza y voy a comenzar a creerme que soy inmune a los ataques, que soy a prueba de balas y que soy invencible. Y entonces se me mete el orgullo a la cabeza y comienzo a tomar decisiones erráticas. Comienzo a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque como yo tengo unción, como yo soy el hombre de la unción y del momento, el predicador de ahora, se me sube a la cabeza, y entonces, en vez de reflejar la luz y la gloria de Dios, lo que hago es que la eclipso, porque quiero que la gente me vea a mí. Entonces lo que hago es eclipsando. Es como aquella persona que es un guía en un museo, que te quiere mostrar una obra, la de la Mona Lisa, y tú dices, wow, yo quiero ver esta obra, y te dice, vamos a ver la obra de la Mona Lisa, y tienes la obra aquí detrás, y la gente está tratando de apreciar la obra, pero no puede, porque yo estoy en medio de ella. Entonces la gente no puede apreciar la belleza de la obra porque yo estoy en el medio. Y así pasa muchas veces cuando la unción se nos sube a la cabeza. Nos importa más que la gente nos vea y que nos reconozca que la gente vea a Cristo, porque yo no puedo transformar a la gente, pero Cristo sí la transforma. Por eso tenemos que entender que estamos bajo la autoridad de Dios, y tenemos que entender que es necesario que la voluntad del Padre se haga en nuestras vidas y no la nuestra. Los que entienden la revelación que Pablo le lleva a los Colosenses en el capítulo 11, verso 13, dice que nosotros fuimos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es Cristo. Ya nosotros no estamos andando bajo nuestra propia voluntad. Ya nosotros no estamos andando según nuestros deseos, según nuestras ambiciones. Ya nosotros no estamos andando según nuestra propia sabiduría, sino que estamos andando bajo dirección y la voluntad de Dios de los cielos. Entonces la sabiduría humana tiene que quedar a un lado para que la sabiduría del Espíritu tome lugar en nosotros y podamos ser sabios y podamos ser efectivos en todo lo que hagamos. Ya tú sabes que no estás bajo la voluntad de Satanás, porque eso lo dice Colosenses 1:13. No vivimos ni caminamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ahora somos seres espirituales, dice la Escritura. Por eso es que andar en la voluntad de Dios significa someterse. Someter la carne, someter las emociones, someter mis deseos, someter mis sueños, mis aspiraciones a Dios. Someter todo lo que soy al Señor, al perfecto diseño que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Porque ¿sabe algo? Yo creo que unción en la iglesia hay de más. Unción en la iglesia hay unción, pero hace falta carácter para poder manejar la unción. Porque yo quiero que usted entienda algo: la iglesia tiene la llave para desatar el avivamiento sobre esta tierra. Escuche bien, usted como hijo de Dios y autoridad de Cristo aquí en la tierra, usted tiene la llave para que los cielos se abran y que el avivamiento se desate sobre esta tierra. Pero primero tenemos que aprender a que tenemos que someternos y sujetarnos a la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que someternos a lo que Dios quiere hacer. Y es muy difícil cuando nosotros tenemos unos sueños y tenemos unas aspiraciones y Dios dice, eso mismo no es lo que vas a hacer. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando muchas veces yo digo, wow, yo quiero hacer esto, esto va a ser poderoso, esto va a traer, y Dios te dice, eso mismo que tú quieres hacer no es lo que vas a hacer. Vas a hacer lo que yo diga. Por eso Dios le dio mandamientos al pueblo, para que el pueblo tuviera éxito, para que el pueblo fuera sabio, se guiara por el camino correcto.
Ya no son nuestros deseos los que nos mueven, y nuestra propia voluntad, iglesia. No nos movemos bajo nuestra voluntad, sino que es la voluntad de nuestro Padre. Decirle a Dios, hágase tu voluntad, es sujetarnos y rendirnos totalmente a Él. Nos soltamos por completo en sus brazos. Estamos a su merced, a lo que Él quiera hacer, dejando nuestro orgullo. Y aun cuando sea difícil entender lo que Dios está haciendo, nos mantenemos confiados. Es difícil muchas veces cuando suceden cosas en nuestra vida que no entendemos, pero que Dios sabe que son necesarias para que nuestro carácter sea formado, para que seamos hechos a la altura del varón perfecto. Porque sabemos que todo obra para bien, y escuche bien, para aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. La voluntad de Dios es perfecta y todo obra para bien para aquellos que han sido llamados por Dios. Por eso, antes de que tú puedas experimentar crecimiento en tu vida espiritual, tienes que pasar por un proceso. Tienes que pasar por un proceso. Porque esto es una escala. En el ejército, si tú quieres subir de posición, tú tienes que pasar ciertos entrenamientos, ciertos requisitos. De lo contrario, no puedes subir. Y muchas veces es necesario que nosotros, iglesia, seamos pasados por el fuego, para que cuando seamos pasados por el fuego y seamos procesados, salgamos fuera de ese fuego aprobado por Dios. Y seamos dignos de que todos los tesoros que Dios tiene reservados sean depositados en nosotros. Jesucristo lo enseñó con su ejemplo. Cristo fue el mejor ejemplo de obediencia. Fue el mejor ejemplo de sometimiento a Dios. Fue el mejor ejemplo de humildad. Tenemos que entender que nosotros, no importa cuán grandes seamos en esta tierra, tenemos que ser humildes. Cristo fue humilde. Hoy yo recibo unción, hoy yo fui ungido como el pastor Elson, y de repente quiero que todo el mundo haga lo que yo quiera. Y eso no funciona así. Porque yo estoy aquí para servir a mis hermanos. Yo estoy aquí para hacerme más pequeño. Cristo dijo, el que se quiera hacer el mayor tendrá que ser el menor. Por eso es necesario que nosotros seamos humillados, para que entendamos la importancia de ser pequeños. Porque desde pequeño tú aprendes a ser grande. Es el aprendizaje para que cuando seas grande tengas la sabiduría y tengas toda la experiencia para que puedas manejar la vida de la manera correcta. Cristo nos enseña con su ejemplo que cuando obedecemos y nos sometemos a Dios, aún en los tiempos más difíciles, lograremos aquello para lo cual fuimos llamados. Porque Él fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, fue una muerte de cruz. Hoy día nosotros decimos, Padre, que se haga tu voluntad, y cuando comenzamos a experimentar el primer viento contrario, queremos salirnos corriendo. Decimos, Padre, yo quiero ser como tú quieras que yo sea. Y cuando viene Él y nos pone en la mesa, queremos bajarnos rápido. Yo me he bajado un montón de veces de la mesa, pastor. Yo me subo a la mesa y yo me bajo. Y Él me sube otra vez y yo me bajo. Y Él me sube otra vez y yo me bajo. Y Dios dice, chico, pero quédate quieto. Quédate quieto, muchacho. Entonces cada vez que Dios me está formando y comienza a tocar áreas de mi vida que son dolorosas, pero que es necesario tocar, yo me muevo. Y el vaso que Dios está haciendo conmigo, que es perfecto, se echa a perder. Y por eso Dios tiene que volver otra vez a comenzar a dar forma. Y un proceso que yo podía pasar quizás rápido y que no se me hiciera tan difícil, se me hace extremadamente difícil porque no dejo que Dios trabaje conmigo, porque me falta humildad. Y Dios en este tiempo está arrancando orgullos, está arrancando el ego, porque los ministerios grandes son los que reflejan a Cristo, son los que son humildes, son los que saben servir. No son los que se paran en una plataforma y todo el mundo los ve. Son los que se mueven bajo la voluntad de Dios.
Esos son los ministerios que tienen impacto aquí en la tierra. Fue un ejemplo que Cristo nos dio con humildad y mansedumbre delante del Padre. Cuando Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que haya descanso para vuestras almas. Ser manso y ser humilde de corazón. Y cuando hablo de humildad, yo no estoy hablando de un estatus social, estoy hablando de la humildad del corazón. Cuando yo soy humilde de corazón, yo reconozco cuando estoy mal. Cuando soy humilde de corazón, yo acepto la corrección. Cuando soy humilde de corazón, yo reconozco que yo necesito a Dios todo el tiempo. Cuando yo soy humilde, yo reconozco que todo lo que porta cada uno de ustedes puede ser de bendición a mi vida. El que es humilde sabe que no es autosuficiente. El que es humilde sabe que necesita a Dios todo el tiempo. En el ejército nos enseñan algo siempre, y es a trabajar en equipo. Y eso es lo que el Señor quiere, que trabajemos en equipo. Porque cuando Él ora al Padre, dijo: Padre, que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti. Está hablando de un equipo. El que es humilde sabe que necesita al Señor y de su Espíritu Santo todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice: orar en todo tiempo. El que es humilde no busca la aprobación de la gente. El que es humilde busca la aprobación de Dios. ¿Sabe? Yo escucho un predicador que decía: ministerios grandes no son los que tienen la aprobación de la gente, ministerios grandes son los que tienen la aprobación de Dios. Porque a veces quiero buscar el favor de la gente, y por querer buscar el favor de la gente me alejo del favor de Dios. Y antes de que a la gente le guste lo que yo hago, yo tengo que estar seguro de que mi Padre aprueba lo que yo estoy haciendo. Por eso es que muchas veces los hijos no entienden cuando papá o mamá les llama la atención. Porque los hijos en su juventud hacen lo que a sus amigos les gusta, lo que sus amigos les dicen que hagan, y se molestan con los padres cuando les llaman la atención. Porque buscan la aprobación de los amigos, pero no buscan la aprobación de sus padres. Por eso a veces hay tantos jóvenes frustrados, hay tantos jóvenes heridos, hay tantos jóvenes maltratados, porque han buscado la aprobación de la gente incorrecta y terminan frustrados. Con humildad, iglesia, nos sometemos a la autoridad. Tenemos que ser sumisos. Y gloria a Dios, porque Dios trajo al corazón del pastor a hacer el ayuno de Daniel. Y esto nos va a enseñar mucho a nosotros. Esto nos va a hacer crecer mucho a nosotros. Y esto que Dios puso en el corazón del pastor abrirá puertas a cosas muy grandes sobre la iglesia. Abrirá la puerta a cosas muy maravillosas para los hijos de Dios. Y si hay un tiempo en el que hay que someterse a Dios, es este. Es este tiempo. ¿Qué es someterse? Es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Por eso vuelvo e insisto, hay que ser humildes. Porque el que es humilde, el que no es humilde, siempre piensa que está bien, no acepta sus errores, no se sujeta a nadie, siempre quiere estar haciendo lo que le da la gana. Pero el que es humilde sabe reconocer la autoridad y sabe reconocer cuando necesita que lo direccionen. El que es humilde sabe reconocer la corrección y la acepta con alegría, aun cuando muchas veces suene fuerte. Yo he aprendido a ser un hombre de obediencia y sujetarme a Dios, sujetarme a mis pastores. Porque usted me ve aquí, pero han sido muchísimas las veces que mi pastor me ha llamado la atención.
Y aunque a veces digo, wow, estuvo fuerte, pero ¿sabe qué? Me doy cuenta que si él no hubiese llamado la atención, yo hubiese metido las patas. Por eso es importante escuchar. El que es humilde escucha. El que es humilde presta atención a las palabras. Un buen líder que es humilde escucha. Porque a veces somos muy rápidos para hablar, pero no queremos escuchar. Por eso, amado mío, someterse a Dios es la clave para la victoria. Yo voy a hacer un paréntesis. Y si alguien en las redes sociales le suena fuerte esto, pues amén. Pero yo creo que tenemos que hacer una pausa a estar leyendo tantos libros de guerra espiritual. Me voy a explicar. Me voy a explicar. A veces estamos todos nuestros días haciéndole guerras y batallas al diablo cuando hay cosas que el diablo no tiene nada que ver con ellas. Cuando hay cosas que son productos de nuestras malas decisiones. Cuando hay cosas que son productos de andar fuera de la voluntad de Dios. Y usted sabe algo, y yo lo voy a probar esto por la Biblia. Usted no vence al diablo atándolo, usted lo vence sometiéndose a Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él diga, a lo que Él quiere, a lo que Él desea, a cuál es el sueño de Él. Resistir al diablo, ¿cómo? Sometiéndome a Dios. Y este huirá de vosotros. Entonces a veces desgastamos nuestras fuerzas haciendo batalla, cuando lo único que Dios te está diciendo es: camina bajo mi voluntad y yo voy a pelear por ti. Porque sabes una cosa, hay algo que yo estoy muy consciente. Los tiempos de gloria que se avecinan van a requerir que la iglesia de Dios se someta. La iglesia de Dios tiene que someterse. ¿Sabes una cosa? Porque cuando Dios comience a manifestar su gloria, la iglesia no va a tener que pelear, porque Dios mismo irá delante de la iglesia como varón de guerra. Dios mismo irá delante de su pueblo como varón de guerra. De una iglesia que se sujeta a su voluntad. Ser obedientes a su palabra, a su voluntad, sin cuestionamientos. Somos locos cuestionando la autoridad. Si hay una raza que no le gusta seguir leyes, es el puertorriqueño. Guiando. El límite de velocidad dice 50 millas, ¿verdad? El límite de velocidad. Y lo menos que la gente anda por ahí a 65 millas. El policía te para y te molestas con el policía porque te paró. Bueno, voy a buscar criminales que están violando la ley. Sí, pero tú la estás violando también. Tú estás violando la ley también. Cuestionamos lo que Dios hace. A veces batallamos con Dios, forcejamos con Dios. Por eso el pastor dice: no forcejes con Dios, porque Dios siempre va a ganar. Dios siempre gana, mi hermano. Dios siempre gana. El que tiene éxito no es el que se la pasa buscando de las 5 patas del gato. El que tiene éxito es el que se sujeta a la voluntad de Dios, sin cuestionamientos, sin preguntarle por qué. Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué esto? Dios mío, ¿por qué lo otro? En vez de decir: Padre, hágase tu voluntad y que no se haga la mía. Porque hay cosas que muchas veces Dios quiere quitar de nosotros y nosotros no nos dejamos. Como si este reloj que yo tengo aquí fuera motivo de tropiezo y el pastor me dice: tienes que quitártelo. Y yo digo: ¿pero por qué? Si esto a mí me gusta. Y él me dice: eso te está haciendo tropezar, hijo. Quítatelo. Pastor, no me lo voy a quitar. El pastor va a decir: no te preocupes, que por el cantazo vas a aprender. Una vez un pastor dijo: tú decides cómo llegas a la meta. O llegas planchadito
perfumado y arreglado, pero llegas maltrecho, golpeado y sucio. Si vas bajo la voluntad de Dios, llegarás planchadito, perfumado y arreglado. Pero si tratas de llegar fuera de la voluntad de Dios, llegarás golpeado, maltrecho y sucio. Escucha lo que le estoy diciendo. Estas palabras a mí me impactaron. Fueron palabras muy sencillas que él dijo, pero son una gran realidad, porque muchas veces, en varias ocasiones, yo me salí de la voluntad de Dios y recibí golpes que jamás pensé que recibiría. Golpes muy duros que eran innecesarios, pero que Dios los permitió para que entráramos en razón. Lo que está sucediendo hoy día en nuestra tierra, Dios está llamando a su iglesia a la razón. Yo hablo de la iglesia en general, porque yo creo que nosotros hemos entendido muy bien lo que Dios quiere hacer. Porque el decir vamos a hacer un ayuno es porque estamos entendiendo cuál es el diseño de Dios. Es porque estamos entendiendo, amado mío, que la única manera de vencer sobre todas las circunstancias que se está desatando en esta tierra es sometiéndonos a Dios. ¿Sabe? Daniel, el profeta Daniel, nunca tuvo que levantar su mano. Lo lanzaron al foso de los leones. Daniel fue perseguido constantemente y él nunca levantó su mano, él nunca se defendió. Él simplemente se sometió a Dios. Y él se sometió a Dios y Dios lo enalteció y lo puso en lugar de grandeza. Dios lo prosperó porque se sometió a Dios. Aleluya. Hoy día queremos tener éxito haciendo lo que nos da la gana. Queremos ver la gloria de Dios, pero sin someternos a Él. Queremos que la gente se sane, pero no queremos orar delante de Dios. Queremos ver milagros en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, pero no queremos humillarnos delante de Dios. Y la iglesia hoy día más que nunca tiene que volver a traer los tiempos de oración. Es sorprendente como a veces los pastores convocan a las iglesias, a los cultos de oración. Iglesias que tienen un montón de miembros, le llegan 5 o 6 personas al culto de oración. ¿El resto qué? Están en la casa viendo a Raymond y sus amigos, viendo a qué sé yo, qué porquería. Y luego están quejándose que la cosa está mala. Luego están peleando con el gobernador, peleando con el presidente Trump, peleando con el vecino, peleando con la policía, peleando con el pastor, peleando con Dios. Obvio, si no te sometes a Dios, no vas a ver gloria. ¿Usted sabe qué es lo que le dio el éxito a Moisés? Que de tiempo en tiempo Moisés subía al monte de Dios y se encontraba cara a cara con Él. La iglesia hoy día necesita un cara a cara con Dios. La iglesia hoy día necesita subir al monte de Dios y encontrarse cara a cara con Él. La iglesia hoy día, como dice el apóstol Rafael Ramírez, tiene que meterse la mano en el seno para que Dios le diga si hay lepra o no hay lepra. Porque a mí me parece paradójico que la Biblia diga, que el Señor haya dicho que cosas mayores que Él haríamos. ¿Y dónde están? Decimos, hay gloria. Y Dios dice, todavía no has visto mi gloria. Yo te diría que este mensaje va a ser un poco confrontativo. Y yo llevo forcejeando días con Dios, porque no quería predicar este mensaje. Pero esto no se trata de lo que yo quiero predicar, esto se trata de lo que Dios quiere. Porque cada vez que llegaba este mensaje a mi corazón, sentía que mi corazón se quemaba. Y el llamado de Dios es a toda la iglesia, a pastores, ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, porque necesitamos que la gloria de Dios se desate sobre esta tierra, pero tenemos que someternos a Dios. Pero ya esto no se trata de lo que yo quiero o de lo que yo creo que es mejor. Y no permitir que la unción se nos suba a la cabeza, porque es peligrosa. A Gedeón en el libro de Jueces se le subió la unción a la cabeza. Dios llamó a un tipo que era un cobarde, le dijo hombre esforzado, un hombre que se escondía del enemigo.
le dijo: tú vas a librar a mi pueblo de los amalecitas. Gedeón salió conforme a como Dios lo llamó, peleó y venció. Pero cuando él vio lo que Dios estaba haciendo, se le subió a la cabeza y se hizo para sí mismo un efod de oro y se engrandeció. Y usted sabe cuál fue el peligro de él engrandecerse: que el pueblo cayó en idolatría. Gedeón y Sofot se convirtieron en el ídolo de Israel. Y hoy, lamentablemente, y yo lo tengo que decir así, nos hemos engrandecido tanto y se nos ha subido tanto a la cabeza la unción que nos hemos convertido en los ídolos del siglo XXI, en las superestrellas del Evangelio. Cristo no busca Cristo no busca superestrellas del Evangelio. Cristo busca hombres y mujeres de servicio. Cristo busca hombres y mujeres portadores de su gloria, que la manifiesten, pero que le den la gloria a Él siempre. Cristo busca hombres y mujeres que se humillen delante de Él y que digan: hágase su voluntad, y que cuando hablen digan: así dice el Señor, porque así está hablando el Señor. Hombres y mujeres que al abrir su boca derriben toda clase de argumento, toda clase de altivez, pero son hombres y mujeres que se someten a la voluntad de Dios. Hombres y mujeres que actúan bajo la autoridad del Dios de los cielos. Hombres y mujeres que donde quiera que se paren hagan que el infierno se estremezca. Pero esos son los hombres que se someten a Dios porque van bajo la voluntad de Dios. Y cuando un hombre o una mujer va bajo la cobertura de Dios, donde quiera que se para, el infierno tiene que temblar. Porque vas vestido del poder de Dios, porque vas vestido de su autoridad. Entonces la gente ya no ve a Flor, la gente ve a Flor, la mujer de autoridad, la mujer que cuando camina con paso de conquista, la mujer que cuando habla palabras de autoridad, porque se somete a Dios. Ve a Nancy, la mujer que cuando canta y cuando adora, la atmósfera es transformada, no porque es Nancy la que está cantando, sino porque es Nancy la que se somete a Dios, la que canta bajo el diseño de Dios, la que canta no para que la gente la vea a ella, sino para que la gente vea a Dios. Hello. Hágase tu voluntad. Tenemos que volver a incluir esas oraciones. Esa frase tenemos que incluirla de nuevo en nuestras oraciones. Hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Oraciones que digan: Padre, hágase lo que tú quieras. Venme aquí, haz conmigo lo que sea necesario, pero que se haga tu voluntad, pero que tu perfecto diseño sea hecho en mi vida. Porque el avivamiento que Dios trae es grande, iglesia, pero Dios está preparándote. Escúchame bien, lo que tú estás pasando, la prueba que se ha levantado en tu contra, no es por pura coincidencia, es que Dios está trabajando contigo, porque Dios va a depositar en ti es muy grande, es demasiado grande, y Dios tiene que preparar tus manos para que puedas manejar lo que Dios va a entregarte. Dios está preparando tu corazón para que, sin importar lo que Dios te entregue en las manos, tu corazón permanezca humilde. Dios ha permitido que en la vida de muchos de nosotros se han tocado las finanzas, se han tocado las familias, se ha tocado la salud, seamos tocados en el trabajo, pero es que Dios lo ha permitido, porque lo único que Él espera es que nos sometamos a Él. Usted quiere ver gloria, deje que Dios trabaje. Usted quiere ver gloria, deje que Dios trabaje. Sométase a Dios. Toda crisis, toda circunstancia difícil es el preámbulo a un tiempo de gloria. Moisés salió huyendo de Egipto, corrió 40 años por el desierto, fue un forajido, pero esa crisis que él pasó abrió paso a que subiera al monte de Dios y se encontrara cara a cara con Él. Fue un tiempo de gloria. Si Moisés no hubiese pasado por la crisis que pasó, Moisés no hubiese librado a Israel de la mano de Egipto. Hello.
Si José no hubiese sido vendido por sus hermanos, no hubiese sido traicionado, si no hubiese estado preso, si no hubiese pasado por lo que él pasó, él no se hubiese convertido en el gobernador de Israel. Escúchame bien. A veces decimos, Señor, esto es demasiado fuerte. Dice, fuerte es lo que yo te voy a entregar. Dice, fuerte es lo que yo voy a entregarte a ti. Por eso que tienes que pasar por lo que estás pasando. Porque Dios puede sacar una gloria que va a sanar familias. Enfermedades van a ser quitadas de los cuerpos. La gloria que Dios tiene reservada para este tiempo es una gloria tal que cuando el endemoniado entre por esa puerta, sea investido por el poder de Dios y no haya ni que imponerle las manos encima, porque el mismo poder de Dios lo va a librar. Que cuando el enfermo entre por esa puerta, la enfermedad que quede fuera de esa puerta sea sano. La gloria que Dios tiene reservada para su iglesia hoy día es la gloria como la que vio Ezequiel. Las aguas iban subiendo a los pies, de los pies a las rodillas, de las rodillas a la cintura, luego subió hasta el cuello, porque la gloria que Dios quiere que se manifieste sobre esta casa es la gloria que llena la casa de tal manera que se desborde y todas las comunidades aledañas sean alcanzadas por esa gloria. Porque la iglesia que Dios viene, que Dios está formando, es una iglesia posicionada. No es una iglesia que manifieste gloria dentro de cuatro paredes. Es una iglesia que la gloria que se mueve en las cuatro paredes se mueva fuera de las cuatro paredes. Por eso el Señor dice que somos luz en medio de las tinieblas. Somos como una ciudad alta que es asentada en el monte para que alumbre. Usted no prende una lámpara y la pone debajo de la mesa, usted la pone encima de la mesa para que alumbre toda la habitación. Y Dios está formando gente en esta casa para que vuelen alto, para que estén en las alturas, para que alumbren a muchos. Tú no puedes llegar a hacer pan mientras seas trigo. ¿Sabes? Escúchame bien. Para hacer pan primero tienes que ser molido y convertido en harina. Luego serás convertido en masa y serás llevado al horno. Y entonces serás pan y alimentarás a multitudes. Tú no puedes ser vino si primero como uva no pasas por la prensa y te conviertes en jugo, para que entonces seas vino y muchos beban. Escúchame bien. Todo cuesta trabajo. Ninguno de los hombres de Dios que nos enseña la Biblia fueron levantados así porque sí. Todos ellos pasaron por procesos. Todos, el mismo Cristo, para cumplir su propósito, tuvo que pasar por el más largo y agonizante proceso que cualquier hombre en esta tierra pudo haber pasado. Pero su proceso, su dificultad, lo que él pasó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y viene pronto por su pueblo. Y él viene por un pueblo que está preparado, por un pueblo que ha sido formado, por un pueblo que está listo a la espera, expectante de lo que Dios va a hacer. Un pueblo que tiene la vestidura correcta. Un pueblo que ha sabido ponerse la armadura de Dios. Un pueblo que ha vencido. Porque a aquel que venciere se le dará la corona de vida. Aleluya. La fe puesta en Dios y en lo que ordena desafía todo pensamiento humano y nos lleva a alcanzar y a llegar más lejos de lo que muchos otros podrían llegar a hacerlo. Quizás, Eduardo, lo que Dios está haciendo desafía tu intelecto. Quizás, Pastor Carlos, lo que Dios está haciendo desafía tu pensamiento lógico. Quizás, Melanie, lo que Dios está haciendo va en contra de lo que tú crees, va en contra de lo que tú esperas. Lo que Dios está haciendo va en contra de lo que yo estoy acostumbrado.
Pero es que el diseño de Dios, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Lo que nos cuesta a nosotros, lo que nos deja a nosotros es dejar que Él trabaje, dejar que Él haga lo que Él tenga que hacer, decir: Padre, estoy aquí, hágase tu voluntad, como en el cielo se ha hecho aquí en la tierra, se ha hecho en mi vida, se ha hecho en mi familia, se ha hecho en mi finanza, se ha hecho en mi trabajo, se ha hecho en mi enfermedad, se ha hecho en mi caminar, se ha hecho en mi levantar, se ha hecho en mi acostar, se ha hecho en mi salida, se ha hecho en mi entrada, se ha hecho en mi diario vivir. Una fe, la que Dios demanda cosas como aquel día en que el Señor se encontró a Pedro en la barca. En Lucas 5:5 dice que el Señor le dice a Pedro: Pedro, ponga mar adentro y lanza las redes. ¿Sabe algo? La orden que Jesucristo le dio a Pedro desafiaba la experiencia y el pensamiento lógico de Pedro. Pedro era un pescador experimentado, y él sabía que la hora correcta para pescar era por la madrugada, cuando estaba oscuro todavía. Y curiosamente, durante esa noche Pedro no había pescado nada, porque Pedro estaba trabajando conforme a lo que él sabía y a su experiencia. Pero entró en escena aquel que es dueño de los peces, aquel que es dueño del mar, aquel que creó todas las cosas, y le dice: Pedro, ponga para adentro y lanza las redes. Pedro dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, mas en tu nombre echaré la red. Sí, lo que Dios te diga o lo que Dios está haciendo en tu vida muchas veces te cuestionará tu fe, muchas veces cuestionará tu sabiduría, cuestionará tu experiencia, cuestionará tu pensamiento lógico. Pero cuando dice: Señor, hágase tu voluntad y en tu nombre echaré la red, te sucederá lo que le pasó a Pedro. La hora en la que el maestro le dijo que echara la red era aproximadamente el mediodía. A esa hora los pescadores no salen a pescar, salen de madrugada. Pero el Señor le dijo: echa la red. La escritura revela que cuando Pedro lanzó las redes, se llenaron de tal forma que se rompían y que la barca se hundía. Y eso es lo que sucede. La gloria se manifiesta cuando somos obedientes a Dios. La gloria se manifiesta cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios. La gloria se manifiesta, amado mío, cuando nos sometemos a Él y cuando le decimos: Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se echa en los cielos. Cuando le decimos al Señor: Señor, hágase contigo, hágase en mí como tú quieres que se haga. Pedro dijo: en tu palabra echaré la red. O sea, voy a obedecer y voy a hacer como tú quieres que se haga. Y eso fue suficiente para atrapar la más grande pesca que jamás se haya visto, que él nunca vio, al punto de que él se humilló delante del maestro y reconoció quién era. La obediencia de Pedro le dio su identidad. Una iglesia obediente y que se sujeta a Dios es una iglesia con identidad, es una iglesia con autoridad, es una iglesia con poder, es una iglesia con la llenura del Espíritu Santo, es una iglesia con visión. Porque si hay algo que hoy necesitamos, amado mío, es visión. Y recibimos visión cuando nos sometemos a Dios, porque sus diseños nos son revelados. Nos sometemos en oración, lectura de palabra, en ayuno, en adoración. Y hay en esos tiempos en donde recibimos visión de Dios, en donde recibimos dirección de Dios, en donde recibimos sabiduría de Dios. Y eso es lo que va a llevar a la iglesia de este tiempo lejos, muy lejos la va a llevar. ¿Sabe algo? Y esto suena quizás muy fuerte, pero Venezuela pasó por un tiempo muy difícil.
Porque Venezuela se había vuelto una nación altiva, orgullosa. Y Dios tuvo que quebrantar a Venezuela. Pero ¿sabe algo? Hoy yo me alegro tanto por Venezuela, porque Dios se metió en Venezuela. Dios se metió en Venezuela. Y Venezuela hoy día que está celebrando con panderos, porque Dios comenzó a sacar a los Saúles de Venezuela para establecer a los David, porque Venezuela se sometió a Dios. Oye, hay tiempos gloriosos de Dios. Hoy, iglesia, hay un peso de gloria que viene sobre ti. Hay un peso de gloria que viene sobre ti. Si tú piensas que tú has visto avivamiento, iglesia, todavía tú no has visto avivamiento. Hoy, iglesia, qué grande es lo que Dios tiene reservado. Hoy, iglesia, el estruendo del Espíritu que se va a desatar sobre este pueblo, sobre esta casa, sobre esta tierra, iglesia, va a superar cualquier avivamiento que haya vivido Puerto Rico antes. Porque esta es la generación que Dios está levantando con carácter. Esta es la generación que Dios está levantando con visión. Esta es la generación que Dios está formando para que pueda recibir y ser portadores de su gloria. Esta es la generación que Dios está preparando, iglesia, como vasos de barro, pero vasos de honra, para poder llevar, para poder cargar todos los tesoros de Dios. Esta es la generación de Dios, la generación que verá la gloria postrera manifestarse sobre la tierra. Esta es la generación en la que Dios levanta hombres y mujeres de autoridad, jóvenes que ven visiones, niños que ven visiones y que profetizan, porque viene un derramamiento de su espíritu como nunca antes. Lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 2 del día de Pentecostés, lo que Dios va a hacer en este tiempo. El Pentecostés va a parecer solamente una historia, porque la gloria postrera es mayor. La gloria postrera es mayor. Nos tocó vivir tiempos difíciles, sí, pero estos tiempos difíciles van a desatar sobre ti, sobre un mayor peso de gloria. Hello, hay que estar expectantes con los ojos abiertos, pedirle al Señor que agudice nuestros sentidos, porque lo que viene es demasiado grande, iglesia. Porque no es casualidad que cuando yo estoy orando viene esto en mi espíritu. Y yo lo predico por emociones. Pero cada vez que oraba mi corazón se estremecía. Era interrumpido por Dios. Por eso usted no se asuste cuando lo vengan pensamientos que nunca le han venido antes, como le pasó a mi esposa, la pastora Mari, a las 10:30 de la noche. El Espíritu Santo la mueve a que tenía que venir aquí a orar. Escuche bien, Dios va a comenzar a interrumpir. Como dice la canción, interrumpe mi vida, interrumpe mis sueños. No reprenda al diablo cuando no pueda dormir. Hello. Haga como Samuel y diga: Padre, tu siervo escucha. Porque sabe algo, en ese tiempo de oración que tuvimos aquí, mi esposa y yo, hacía mucho que yo no experimentaba eso. Y yo se lo conté a los pastores Carlos y Cera, pero lo que yo vi, la visión que yo tuve con ellos fue demasiado fuerte. Pastor, yo los vi a ellos envueltos en un torbellino de fuego. Lo que están pasando ahora, Dios está preparándolos. Es demasiado grande lo que Dios está preparando. Carlos, Pastor Carlos, no forces con Dios. Deja que Dios te forme como Él quiere, porque lo que Él tiene para ti es demasiado grande. Es demasiado grande. Quisiera, prepara esas manos. Prepara esas manos, porque por esas manos Dios va a hacer muchas cosas.
danzar, dance para arrebatar el reino de los cielos y establecerlo aquí. Los adoradores, Nancy, you better get ready. You better get ready. God is pushing you. He is pushing you. Don't fight him back. Just let him do what he wants to do. He's going to take care of everything else. You just move under his orders. You're going to see what he's going to unleash upon you, upon your house. It's just about time. Pastor Saúl, Pastor María Carmen, este es nuestro año. Este es nuestro año. Yo voy con ustedes, voy con todo. Caso Adán, este año vamos con todo. Este año vamos con todo. Este año vamos con violencia. Este año vamos porque algo tiene que suceder. Este es nuestro año. Prepárate, porque vienen visiones. Vienen visiones. No dudes cuando te vengan visiones. No escuches la voz de Dios. Haz como hiciste aquella vez. Que no lo pienses. Vienen tiempos, iglesia, demasiado grandes. Viene un peso de gloria como nunca antes. Prepárense para aprender a imponer manos, porque van a aprender a imponer manos. Niños, Leilani, Tiffany, Angie, Mía, prepárense para imponer manos también, porque Dios va a intervenir con la niñez de esta casa. Estas niñas van a profetizar. Estas niñas soñarán y se levantarán a hablar de sueños, de cosas que vieron. AJ, no te sientas mal por la gente que Dios saca de tu lado, porque cuando Dios tiene separada a la gente para cosas grandes, los separa. Y cuando digo que los separa, es que los separa. No vayas detrás de los que se vayan, porque cuando Dios saca a alguien de la vida de uno, lo saca. Y eso Él lo hace con la gente que Él separa para la grandeza. ¿Ven? Ven ahí. Dios te ama, tú no sabes cómo. It's way too much. Way too much. No tengas temor de ir a Él. Confianza. Él siempre te ama. Deja que Él haga contigo lo que Él quiera hacer. Déjalo. Vale la pena. Es difícil. I know. Sometimes it's tough. But it's worth it. It's worth the chance. ¿Sabes? Tú no vienes aquí a pasar desapercibida. Dios tiene sus ojos puestos sobre ti. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Déjalo. Déjalo. Concluyo. El avivamiento que se avecina para nuestra tierra será traído en parte por la obediencia y sometimiento de una iglesia que reconoce que fuera del Señor nada puede hacer. Por una iglesia que se humilla y que se rinde por completo a la voluntad de nuestro Padre, para que se haga como Él quiere y su reino sea manifiesto y establecido en cada vida. Esto representa una reforma para la iglesia del Señor. Una reforma que va a sacudir la iglesia, pero para bien va a quitar todo diseño humano. Y va a ser una iglesia que se moverá bajo diseños divinos, bajo pura revelación de Dios. Como declara 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nuestro trabajo es santificarnos cada vez más delante del Señor, y que su gracia y que su poder se perfeccionen en nuestra vida cada día más. Y después de esto, dice Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sara, prepara tus manos. Prepara tus manos. Él hará fluir en tus manos. Vas a subir. Vas a subir. Pero conserva un corazón humilde. Y Dios te va a dar el talento. Llegaste a esta casa porque Dios está poniendo un corazón de adoradora en alto nivel en ti. Él está trabajando. Él fluirá. Entrégate a Él. Cuando vayas a tocar, entrégate a Él. Dice, Señor, aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Úsalas. Que lo que yo toque sea música del cielo. Que lo que yo toque cambie la atmósfera. Que lo que yo toque haga que las tinieblas retrocedan. Que lo que yo toque haga que el enfermo se sane. Pero sobre todo, que sea bajo tu voluntad. Y la gloria siempre es de Él. El tiempo grande de Dios, iglesia. Viene un derramamiento de su espíritu. Viene un derramamiento de su espíritu, iglesia. Gracias.